Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos aún, háganlo para estar al tanto de todas las reflexiones, las charlas y las entrevistas que estamos haciendo en Bitmoon Podcast. Hoy está con nosotros Hanan Serrouk. Hanan, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por invitarme. Bueno, Vamos a hablar de un tema muy importante que es el Islam y los peligros del Islam. Ahora me pongo con ello, pero antes permítanme que haga una pequeña, les hable brevemente de Hanan, aunque ahora le preguntaremos a ella. Ella es hija de inmigrantes marroquíes, nació en Barcelona en el 74, huyó a los 15 años de su familia al negarse a casarse a la fuerza. Hoy es una experta en salafismo y sigue sufriendo presiones y señalamientos por su crítica al islamismo y a la ceguera con que las autoridades europeas están ignorando los problemas que esto está causando en muchos lugares. Además, es autora del libro Coraje, el precio de la libertad. ¿Es correcto, Hanan? así es. Pues, Hanan, la primera pregunta es muy genérica, pero lo que me gustaría preguntarte ¿es el Islam una amenaza para los europeos? Absolutamente. El Islam y en su mejor definición el islamismo, ¿no? Que explica perfectamente que no es una cuestión, es una corriente religiosa, sino es una organización política, es el antagonismo a la democracia y a los derechos humanos. Surge con el ideario que aglutina a todos los países, no solamente el Magreb, Medio Oriente, de, que están en esa red de países de mayoría de confesión musulmana, los aglutina con el ideario de la reconquista global, que enlaza otra vertiente que está vinculado directamente con lo que hemos oído durante muchos años, la yihad global. El yihadismo hemos entendido que es una fuerza armada, pero el islamismo no hemos entendido que es el ideario político de, que inspira a esa fuerza armada, ¿no? Y ha sabido penetrar en las estructuras de los países democráticos, especialmente en Europa, a través de, primero, la falta de conocimiento, entendimiento de la dimensión total de lo que es el islamismo y, por otro lado, porque ha sabido durante décadas blanquear y normalizar su presencia, ¿no? Eh, Cosas que parecen anécdotas, pero que tienen más importancia de lo que nos imaginamos, el hecho de que estemos debatiendo en Europa en la presencia del hijab en las escuelas, si es libertad religiosa o prohibirlo es atentar contra ese sentimiento, ¿no? Cuando el hijab ha sido siempre y el instrumento político de imposición de un orden social que, que, organiza la sociedad y utiliza a la mujer como instrumento político, nada más. Y de ahí, pues, esos vídeos que salen en las redes, ¿no? De Nasser, que ríe cuando dice que los hermanos musulmanes la única cosa que le pidieron fue el hijab y vemos un Egipto que ríe y que le parece absurdo y que ahora, décadas después, yo pienso que diría Nasser si viera a las autoridades europeas o en este caso de España cómo algunos lo legitiman y lo argumentan cayendo en la trampa de del islamismo en esa forma de blanquear avalándolo. Es mucho más complejo y no tiene una respuesta simple, pero es una amenaza real, tangible, que diariamente ataca nuestra democracia. No lo digo yo, lo dicen diferentes servicios de inteligencia, especialmente Alemania,
Eh, Francia, de hecho, tiene un programa que lo llama antiseparatismo islámico. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad en España y seguridad nacional ha elaborado diferentes informes que desgraciadamente los dirigentes políticos no ponen en valor ni toman en consideración. ¿Cómo han venido haciendo y están haciendo ese blanqueamiento? Porque lo cierto y verdad es que todavía a día de hoy aquí, tanto en España como en Europa, hay gente que distingue como un Islam bueno y un Islam malo, en un ejercicio de ignorancia enorme. ¿Tú cómo has visto ese proceso? ¿Cómo se está haciendo esa penetración en las sociedades europeas ante la pasividad de una sociedad y la inoperancia de unos políticos? Mira, durante años en Europa ha considerado pues, que las diferentes figuras que fueron huyendo de países del Magreb, de Medio Oriente, ¿no? que decían ser perseguidos por una opresión política, por regímenes totalitarios, han encontrado asilo político, refugio y simplemente han hecho un discurso muy victimista de decir, no, nos están persiguiendo por nuestros ideales. Cuando Egipto persigue, encarcela y considera a hermanos musulmanes como un grupo terrorista, ¿no? Aquí pues, se les acepta el argumento básico, ¿no? Y siempre ha sido, es uno de nuestros grandes fallos históricos que lo seguimos repitiendo, es el mirar desde una cierta superioridad moral hacia los conflictos que suceden en Medio Oriente, en el Magreb, ¿no? Desde una visión de una democracia totalitaria nuestra, como que solo puede haber nuestra visión y el resto está mal, o intentar pensar que nuestra democracia es aplicable a países con una sociedad compleja y que deberían responder de la misma forma, ¿no? Y eso llevó a que se acogieran. Aquí que encontraron en Europa los activistas dirigentes que huían, miembros de hermanos musulmanes, que entraron desde Argelia a Londres, a Bélgica, España, Italia, Francia, ¿no? Pues una administración pues, que les acogía, que les permitía expandirse, a magnificar y a adaptar su discurso a entornos pues que tenían la guardia baja y por otro lado la capacidad de capitalizar los flujos migratorios a su interés. O sea, no es captar y adoctrinar la población en origen, ¿no? Es decir, en el Marruecos o en Egipto, sino en países europeos, ¿no? ¿De qué forma su táctica es bien conocida? Desde 1928 que surge Hermanos Musulmanes siempre ha hecho lo mismo y actualmente sigue igual. Donde no hay el Estado está la hermandad. Y una lectura que hacen es muy simple, es el Estado falla porque está aliado con los infieles, se alía con las democracias occidentales y se aleja de los principios islamistas, ¿no? Entonces, una población vulnerable, pues que accede a recursos o se les cubre sus necesidades, tiene esa dependencia emocional y está sometida al adoctrinamiento. Eso se magnifica mucho más cuando empiezan a ejercer en entornos, no pensemos solamente en población vulnerable a nivel social, sino también perfiles altamente cualificados, ¿no? Jóvenes que están formándose en universidades, sucedió en Egipto, en países árabes, como está sucediendo actualmente en Europa, ¿no? Jóvenes que llegan a la mitad del ciclo formativo universitario, donde empiezan a aparecer dudas, donde empiezan a tener cuestiones
de que les interpelan respecto a la sociedad en la que viven, la hermandad les interpela, les construye un relato identitario y por otro lado les hace partícipe de un proyecto donde les da un rol de líderes, ¿no? Entonces surgen todas estas organizaciones juveniles, culturales islámicas que hay por toda Europa, que hacen encuentros, que hacen campamentos, etcétera, etcétera, que participan en la vida universitaria y que construyen este ideario islamista, siempre bajo las premisas y el control de lo que es la hermandad musulmana y aquí es una palabra que aglutina muchas fracciones, pero la base es esa. Y los tenemos ahora mismo, pues lo dicho, en las universidades, en instituciones, funcionarios, personal, perfiles altamente cualificados, donde dan validez y se sienten portavoces y miembros de esta red de hermanos musulmanes que consideran que la democracia, los derechos humanos son no son incompatibles, son antagónicos con su proyecto y que la decadencia de la comunidad europea a la democracia occidental, su respuesta es el islamismo, ¿no? Volviendo a la base, porque es el que les interpela y les da un proyecto que les envuelve en un todo, en un todo que les da sentido y con el ideario de que hay una persecución y que por eso ellos tienen que mantenerse como unos constantes combatientes dentro de la yihad intelectual y del pensamiento, ¿no? Hemos estado muy atentos a la yihad violenta que decía antes, la armada, pero no a esta yihad intelectual y del pensamiento. ¿Crees que hay una planificación, no sé muy bien de quién, hay una planificación para una invasión en Europa? Eh, Tampoco sé muy bien esa pasividad, porque esto los políticos europeos lo están viendo. De hecho, hay países que ya están en verdaderos problemas que yo no sé si tiene vuelta atrás. El tema de Francia, el tema de Bélgica, el tema de algunos países escandinavos. ¿Tú crees que el islamismo tiene un carácter imperialista? Y eh, además de ese carácter imperialista, llevan a rajatabla aquello de si te conviertes bien y si no, no vas a acabar bien. Absolutamente. Si te conviertes, hacen bandera de ello y te conviertes en un protagonista y eres anfitrión estrella. Si te alejas, si dejas y renuncias públicamente, está en peligro tu vida. Yo durante años me he autocensurado en decir que yo había dejado el Islam porque sabía que no había ninguna institución ni no había una sensibilidad donde me sintiera apoyada por la decisión que había tomado libremente después de años de reflexión. O sea, no lo digo a mis 50 años, no lo estoy a los 20 que podría haber una visceralidad, etcétera. Y estuve autocensurándome porque, pues, sabiendo el riesgo que ello conlleva. Ahora lo digo porque considero que estar callada no aporta nada, no ayuda a otros jóvenes o a otras personas que se puedan encontrar en la misma tesitura, ¿no? El islamismo surge con este ideario de que hay que hacer la yihad global. El imperio islamista tiene que dominar el mundo y Occidente es el enemigo. Esa es su raíz, su origen, lo que les aglutina a todos. No es que esté programado, es que tienen una dinámica que no ha cambiado
después de décadas y décadas. Ellos, su proyecto es a largo plazo y se han mantenido en ello. O sea, alguien que era tan sencillo, tan elemental como fue el fundador de Hermanos Musulmanes, Hassan al-Banna, hoy en día, a las puertas del siglo XX, las puertas del siglo XXI, estamos hablando todavía de él con su obra todavía muy presente y que da coletazos en diferentes niveles de la geopolítica y de la seguridad nacional, tanto de Europa como del propio Estados Unidos, ¿no? Que la sociedad moderna occidental haya tomado conciencia del enemigo a partir de los atentados del 11S, 11M, es porque ha llegado, digamos, a la cultura popular, ¿no? Pero siempre ha estado ahí. La guerra civil en Argelia era basada en la lucha contra el totalitarismo islámico. La mano dura que ha habido hasta ahora contra los movimientos islamistas en Marruecos era contra este totalitarismo islámico y así ha sido. Occidente pues se despierta, la sociedad se despierta tomando conciencia a raíz de estos atentados, pero era una batalla que llevaba siglos y siglos ahí latente, ¿no? Y ahora se visualiza. Y ahora lo que nosotros vemos es el resultado del trabajo que llevaban años y años atrás haciendo, ¿no? El hecho de tener presencia y poder, capacidad de influencia en las sociedades occidentales y especialmente en Europa, ¿no? El hecho de la construcción de las mezquitas, las organizaciones culturales islámicas, todas las redes que llaman de dawa, de proselitismo, son entramado que tienen capacidad de injerencia en los gobiernos. Lo hemos visto inclusive en la Comisión Europea, donde ha tenido que admitir, y aunque después ha rectificado, pero durante el tiempo admitió que la diversidad social de la juventud incluía que los jóvenes llevaban el hijab, que se tenían que adaptar elementos sociales a esta sensibilidad religiosa. Ellos siempre se amparan en esa sensibilidad religiosa que no es tal. El hecho de que ya hayan estructuras incluso de organización económica, ¿no? La banca islámica existe en Birmingham, ahora también tiene presencia aquí en España, en Barcelona y en Valencia. Todo lo que es el mercado halal, y está en ese ADN que tienen de la reconquista, ¿no? Yo siempre hago la comparativa de que realmente una sociedad democrática como la que estamos viendo en España y en general en Europa no tiene ningún problema con las sensibilidades religiosas. Ahora sí que empieza a tener problemas, y cada vez más graves, con aquellas que son que aparecen con alero de la reconquista. Nuestro problema es con las dinámicas de la reconquista, de la invasión, del avance, ¿no? De apartar, de excluir lo que es la democracia y las libertades, a imponer el totalitarismo islámico. Y ante eso empezamos a tener fricciones en elementos de diario, pero que son reales, ¿no? Siempre hago el ejemplo, fijaros que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene la comunidad Amish como lo más radical y lo más ancestro, pero renuncian a la violencia y no tienen elemento de la reconquista, ¿no? Nosotros en nuestro día a día y el contexto ahora, pues creo que es importante recordarlo, en nuestra sociedad tanto hay mezquitas como hay sinagogas. Y nunca hemos tenido problemas con las sinagogas. En cambio, sí que tenemos problemas y sí que hay choques constantes ante las mezquitas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una y otra es que en la mezquita hay la dinámica de la reconquista, el del invadir, el del expansionismo, ¿no? Y empezamos a tener grandes fricciones.
Hanan, una pregunta. ¿Se controla lo que pasa en las mezquitas? Es decir, ¿sabemos los mensajes que se están dando en esas mezquitas, que ya en España tenemos unas cuantas? Porque claro, aquí en los últimos años, a través de la inmigración masiva y esta política suicida migratoria que tiene Europa, también España, han cogido a varias personas buscadas internacionalmente. ¿Nosotros tenemos algún control sobre los mensajes que se están dando en esas mezquitas? Y eso lo conecto con la siguiente pregunta. ¿La Sharia se está imponiendo aquí en determinados lugares ya? Mira, las mezquitas y las dinámicas que llevan las redes islamistas no son inocentes. En el sentido de que las mezquitas, cuando hacen los encuentros, las oraciones del viernes, pues son discursos que están allí al filo del límite. En todos ellos lo saben, e inclusive llegan a algunos a transmitir por streaming las oraciones y el sermón de los viernes para decir: nosotros somos limpios, transparentes, nuestro discurso es de paz y amor, y no hay nada que temer, ¿no? El kit de la cuestión es lo que se dice detrás, porque voy a poner un ejemplo que la gente lo entenderá mejor. Se expulsó a un líder salafista que en su día a día solía, pues, participar en foros de debate en las universidades como un ejemplo de integración, un líder de jóvenes para la convivencia, etcétera. Perdona, Hanan, una pregunta, una petición. ¿Puedes explicar qué es el salafismo antes de continuar con esa teoría para que la gente lo entienda? Mira, el salafismo es la corriente más ortodoxa, totalitaria, que apela a seguir, a practicar el Islam como en sus orígenes, como en el siglo VI, cuando se redactó bueno, se reveló el Corán, ¿no? Y son los que vemos como la vestimenta más ortodoxa, las mujeres que apenas se les ve un poco el óvulo de la cara y todos bien tapados, los hombres con esas barbas, etcétera. Y pues este personaje ultraortodoxo pues era un ejemplo de ejemplo a seguir, de interlocutor válido de la comunidad, etcétera, etcétera. Se ejecutó su orden de expulsión porque cuando desaparecían los focos, cuando no estaba en una mesa en la universidad haciendo el speech de turno de hermandad, cuando no estaban los focos y el político de turno, era el que estaba señalando a las jóvenes cómo tenían que vestir o no vestir. Estaba imponiendo el control de la convivencia, lo que ahora se conoce como la policía islámica, pero en realidad es el control de la comunidad de quienes cumplen las normativas de convivencia dentro de lo que es el islamismo y los que no, quienes, desde la mujer que habla con un tono de voz más alto a la que va con una camiseta de manga corta, etcétera. Y esa persona fue expulsada. Entonces, pongo este ejemplo para que se entienda que ellos saben perfectamente cuándo tienen que interpretar, y aquí está la dificultad, ¿no? Por eso es difícil, ¿no? Ellos se acogen a nuestros principios de libertad, de expresión, de democracia, de nuestras leyes, nuestra constitución, justamente para expandir algo que es un totalitarismo y es antagónico a la democracia. Y saben penetrar muy bien y saben blanquear, y ahí radica la dificultad. Lo que dicen las mezquitas, aparentemente en primera línea, nunca va a ser una cosa alarmante. Nos puede asustar muchísimo porque, claro, es constantemente, son coacciones, son discursos de coacción, de miedo, de amenaza del poderoso, de mezclarse con el infiel, etcétera. No son discursos de amenazas directas, de agresiones. El preocupante es en los círculos pequeños, pues como eso empieza a transformarse y se convierte en algo mucho más peligroso, ¿no? Y ahí intervienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad que
pues doy fe de ello y de quienes más he aprendido que lo hacen de una manera ejemplar, son referentes en la lucha contra el terrorismo yihadista y el terrorismo en general y que lamentablemente nuestros dirigentes nunca han querido tener en consideración sus informes y recomendaciones. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué crees que por un lado tenemos las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por otro tenemos a esta panda de inútiles que no hacen caso y que están permitiendo que entre además un montón de gente que no sabemos quiénes son? Eh, ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué hay esa desconexión entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y el político? ¿Qué interés tiene el político en que esto suceda? Básicamente porque el político para tener rédito en las urnas. Por otro lado, se ha hecho ahora mismo estamos en un contexto donde hay una lectura totalmente paternalista, donde no se quiere aceptar el fracaso del multiculturalismo, la diversidad y abrir los ojos a lo que ha sucedido, lo que se está sufriendo en nuestros barrios. Nadie admite el fracaso de esto porque se gestiona no desde lo práctico, lo real y de lo empírico, sino desde un ideario y de una especulación política simplemente, con unas consecuencias terribles. El político quiere la foto folclórica, no la foto de la realidad, porque no le trae votos, ¿no? Sí, Y está pero todas las semanas hay problemas, todas las semanas hay problemas en todas este las país. semanas. Lo que han conseguido es que ciertos problemas se menosprecian, se devalúan con el discurso de no, eso es islamofobia, eso es racismo, eso tal. Y luchar contra el islamismo no es ni racismo ni islamofobia, porque igual que se lucha contra el islamismo en Egipto, en Argelia, en Túnez, en Marruecos, hemos de entender que esta amenaza la tenemos nosotros instaurada en nuestro país y que hay que también luchar contra ella. ¿O es que en Marruecos son, cuando detienen a radicales, son islamófobos? ¿O es que Marruecos, cuando prohíbe que se comercialicen los burkas, son políticas racistas? Es que falta sentido de responsabilidad. Entender que se tienen que tomar ciertas decisiones bueno, pues que posiblemente pues algunos no consideran que son muy estéticas, pero la gestión no se basa en lo estético, sino en la responsabilidad. Y estamos hipotecando nuestro futuro más inmediato, estamos poniendo en riesgo nuestra propia sociedad y nuestro modelo de convivencia, la esencia en sí de la propia democracia. ¿Por qué? Porque es posible en un corto plazo de tiempo donde surja un partido islamista que apele a abolir la democracia e instaurar con la Sharia en su totalidad. Y no hay una Sharia buena o una mala. La Sharia que criticamos de Afganistán, donde las mujeres han desaparecido, esa es la misma y se inspira en la misma que ahora nos dice que una niña de 5 años por su libertad religiosa tiene que ponerse el hijab, cuando el hijab no es ningún elemento religioso en ningún momento. Y si no, que me diga algún, algún islamista que la familia real marroquí, las mujeres no llevan hijab, no son musulmanas, o la emir de Qatar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, Hanan, ¿qué papel juega el Corán en este tema? Y me explico. Eh, Aquí, en Occidente, es muy habitual oír aquello de es un libro de paz y amor. Y por eso te preguntaba antes por lo de Islam bueno, Islam malo. No es que hay unos malos malísimos, pero es que ¿tú cómo definirías el Corán en ese sentido? Es decir, se está haciendo una... Porque hay fragmentos que de paz y amor, poquito.
¿vale? Pero se está haciendo una burda manipulación que nos estamos tragando entero en Occidente, es decir, mm, ¿qué papel le das al Corán en esto? Porque al final todo es interpretable, ¿no? Claro, para mí el Corán es un manual político y un manual de guerra, un libro que paz y amor puede hablar, y esto sí, yo aquí sí que es una cuestión mía, no me baso en elementos, es una lectura que yo hago, es que es un libro de estrategia política, de un alzamiento de espadas a la reconquista y a decapitar al infiel. O sea, no puedo, no puede, es que no hay no hay un versículo que hable del amor al prójimo, no hay un versículo que hable de la fuerza la fuerza del perdón, no es paz y amor. Y a más, fíjate, las personas más espirituales que he llegado a conocer o practicantes, por ejemplo, mi propia abuela era una señora que no sabía leer y escribir. Ha existido un Islam que el islamismo lo ha eliminado, no existe. Y eran las personas en las aldeas pues que rezaban, pero que no entendían ni de las reconquistas, ni hablaban de geopolítica, ni un islamismo global, ni mucho menos. Esa generación ha desaparecido, la han eliminado, han fallecido y lo que ha quedado es que el islamismo ha ido adoctrinando y captando nuevas generaciones. Y el Corán ha sido un manual de guerra que ha organizado las vidas, no es un libro sagrado ni mucho menos, es un libro, es un manual de organización de una sociedad que interpela desde la economía a las leyes, a la geopolítica, etcétera. No es un libro espiritual. Y a más, ellos mismos lo devalúan cuando personas expertas, he visto debates donde personas que han analizado, han detallado la lectura de este libro y siempre consideran, no, es que hay otra interpretación, cuando no es de su agrado, todo el mundo ha oído, no, eso es una interpretación, no, eso es otra, no, hay otro versículo y siguen reinterpretando y reinterpretando. El blanqueo del que hablabas antes, ¿no? Exacto, y eso es infinito, y eso es infinito. No, es que si está traducido al inglés o está traducido al italiano, no es lo mismo, pero hay expertos que lo han leído en árabe clásico, y lo han puesto sobre la mesa. Entonces, y siempre surgirá, tú hables y estudies, el Corán nunca va a ser lo que a ellos en ese momento necesitan, porque siempre hay otra interpretación, y es una interpretación que nunca llega. Los efectos a lo tangible, a lo empírico, es apela a una lucha armada, apela a la decapitación del infiel, apela al uso de la violencia y a un orden social que debe imperar, donde o te conviertes o te decapitan. Y donde hay unos infieles, es que fíjate que no es musulmán, es un infiel. Y quien se convierte al Islam no es que se haya convertido, si ellos consideran que ha regresado. Es que es terrible. Y eso lo hemos ido blanqueando a lo largo del tiempo y que ahora nos vemos en esta trampa que tenemos que reaccionar. Que algunos pues empiezan a verle las orejas al lobo y otros pues todavía les cuesta admitirlo o no lo van a admitir por no hacer frente a las consecuencias de las decisiones que se tengan que tomar. Si tú tuvieras que destacar, pongo un número, pero como tú lo veas, ¿vale? Es decir, en 10 pretensiones que tiene el islamismo y que lo hacen totalmente incompatible con nuestra forma de vida, con nuestra ascendencia judeocristiana, con nuestras democracias, ¿qué es lo que destacarías? Mm.
Mira, no es que no son incompatibles por esto, por esto, por esto, Sí. por esto, por esto. El respeto a la vida, el principio de igualdad, el que no reconozcan los derechos humanos, no respeten el derecho a la infancia, el que una niña, por ser niña, es siempre un objeto de deshonra y un objeto sexual, o sea, violan la infancia. Mm, para mí, estos son los elementos fundamentales, ¿no? Y, y en esencia, el respeto a la vida humana y la libertad del ser humano, y la negación del desarrollo y el avance. Y Hay evidente, gente que dice, yo es que lo que está pasando aquí en Occidente, te soy completamente sincero, eh, yo no sé si hemos llegado a un nivel de ignorancia o de estupidez, yo ya no sé cuál, qué es, ¿vale? Si ignorancia o estupidez, porque es que hay gente que parece, incluso de ciertos colectivos, que, que de ser mayoría los musulmanes van a ser los primeros en caer, ¿vale? Hay ciertas personas que defienden antes el Islam que la propia, el cristianismo o la iglesia aquí. Y hay gente que a lo mejor esto no le gustará, pero parece que hay una cosa que es una realidad, y es que la iglesia, con todo lo que hizo en el pasado, se ha civilizado, pero el Islam no. ¿Tú estás de claro, acuerdo con esa afirmación? absolutamente. Es que nosotros ahora somos el resultado de nuestra historia. Antes he hablado de que el islamismo niega el desarrollo y el avance. Nosotros vivimos el desarrollo y el avance, lo aceptamos y lo anhelamos, ¿no? Ellos no, ellos no, por eso las prendas, el rechazo a las prendas, las mujeres, como no es porque no son conscientes de todo lo que hay, se retroalimentan dos cosas. No tienes poder económico para tener ciertos bienes y al mismo tiempo esos bienes los consideran que son rechazables, o sea, que no se aceptan y ya está. Son pecaminosos, ¿no? Durante años, ahora no lo sé, pero durante siglos han estado diciendo que ni se ha llegado a la luna, ni pues ni las investigaciones son reales, etcétera, etcétera. Es una sociedad incompatible con la democracia y el desarrollo. Es antagónica a lo que somos como Occidente y como sociedad cristiano-judía que ha ido avanzando y ha ido mejorando y que no somos una sociedad perfecta, pero que hemos asentado de manera muy sólida el respeto a la diversidad, al respeto a los derechos humanos, el principio de igualdad, etcétera. Ellos no son antagónicos, ni siquiera a mí me hace gracia cuando a veces dicen ¿es compatible el islamismo con la democracia? Es que ellos ni se lo plantean porque consideran que la democracia es la decadencia. Ellos no anhelan la democracia. Al contrario, rehuyen y destrozan y rechazan la democracia porque creen en otro orden diferente. Pero además es que hay cosas que son tremendas, el tema de las niñas, el tema del hijab, el tema de que, no, a la mujer musulmana, esa la mantenemos aparte, pero a la blanca, a la occidental, la podemos agredir, la podemos y demás y tal, es una infiel, es una buscona, es una... eh, eh, a tu juicio, por lo que tú sabes, por tu experiencia, por tus conocimientos, qué es lo que está pasando ahora mismo en ese choque, si quieres llamarlo de civilizaciones en Europa y en España? ¿Qué es lo que más se está dando, lo más grave que se está dando ahora mismo? Para mí, lo más grave de todo lo que estamos viviendo es que jóvenes europeos son, porque fíjate, yo nací en el 74, hija de inmigrantes marroquíes. Desde entonces, ¿cuántos habrán nacido
en toda Europa, muchísimos, y cuántos tienen hijos, etcétera, y que han caído en esta trampa y han normalizado estos códigos de conducta, ¿no? El hecho de que pues, la mujer es un mero objeto que hay que controlar porque puede ser corroe la moral de la sociedad, simplemente por ser mujer, ¿no? Y que jóvenes, nacidos, crecidos aquí, esto no solamente lo hayan asimilado, sino que lo viven con total naturalidad y que en ciertos barrios pues una chica tenga que ir con miedo porque cualquiera se siente legitimado a llamarla puta por el mero hecho de llevar manga corta o por pararse en la calle. Y no estoy hablando de que son las calles de Afganistán, estoy hablando de calles europeas. En las calles europeas, en las calles de España, hoy en día una mujer no se puede sentar a tomar un café en un bar, ya no te digo una cerveza. Es que tú y yo ahora mismo en algunos municipios, si entramos y queremos tomarnos una caña, no vamos a poder hacerlo. Y lo podemos hacer en Casablanca, pero en algunas zonas de aquí no. Y esos que alientan esas normas de convivencia son los que luego están decidiendo los planes de convivencia comunitarios en nuestros ayuntamientos con nuestros dirigentes políticos. Sí, Y de esta es luego la gran hay cosas desgracia. tremendas. El otro día en Ceuta y Melilla, el tema de les han impuesto básicamente las autoridades españolas, han autorizado el impuesto casi el tema halal, incluso a los niños españoles. Alemania el otro día introduciendo asignatura del Islam. En- yo es que, ¿por qué Pero se hace? es que es terrible. Mire, sí, Estos saben a lo que se están enfrentando. mire, yo siempre, sobre la alimentación halal, fíjate, hablamos constantemente de la alimentación halal, pero también hay quien come kosher y no lo oímos tanto. Es tan sencillo como si no comes algo, cerdo, una tortilla francesa y no hay más drama. Es que no hay drama. ¿Quién le interesa hacer drama? ¿Quién le interesa hacer debate? ¿Por qué les interesa que haya debate y que la administración claudique? Porque es una forma de demostrar que están allí. Es una forma de doblegar a la sociedad. Es una coacción a la democracia que están haciendo. Sí, Y pero, ese es el punto. pero las autoridades Nosotros, occidentales son las que se están dejando coaccionar. claro, pero esa es su fuerza. Por eso al principio he dicho, ya tienen poder y capacidad de injerencia en nuestra administración, en nuestros dirigentes políticos, en cosas que no le damos valor. En cosas que no le damos valor, pero que son claves en nuestra sociedad. La infancia y la educación son la base de la sociedad. Es nuestro futuro inmediato y ellos están allí y llevan más tiempo allí pendiente de estos elementos que nuestros propios dirigentes. Nuestro dirigente político dice, bueno, solo quiere que los niños tal, eso no pasa nada, no es importante. ¿Quieren, qué me piden? ¿Solo quieren que den clase de cultura islámica? Eso no es nada, eso me va a traer votos, perfecto. No son conscientes del impacto que tiene y cómo ganan terreno. Fíjate, Nasser en su vídeo, ese famoso vídeo que se ríe porque le piden el hijab y él dice que no, Nasser no dijo, bueno, solo piden que se ponga una tela, pues que se la ponga. Él dijo que no. Y luego le costó la vida. Nosotros ni siquiera, nuestros dirigentes ni siquiera se reflexionan ni se lo plantean. Ceden absolutamente. Ceder en que en nuestras aulas exista el hijab y que en nuestras aulas existan formación de cultura islámica, es que lo intentan maquillar, ¿no? Le dan muchos títulos para simplemente camuflar el adoctrinamiento en los principios islamistas que van más allá. No es una cuestión de darles catequesis, eso no va allí. Eso no va de catequesis, no va de religión, no va de enseñar las oraciones, es mucho más. Más allá
costumbres, ¿crees que nos estamos enfrentando, ya no solo en España, sino en Europa, a un problema de seguridad nacional serio? Sí. Es decir, ya No, más allá de adaptaciones o no no, no, adaptaciones, esto no. está empezando a ser un problema de verdad porque Es puede un traer problema, cosas mucho más graves. sí, sí, es un problema más serio. O sea, no dicho por mí. El que ha sido más contundente fueron los servicios de inteligencia alemanes, donde ponían claramente, blanco sobre negro, de que el islamismo es una clara amenaza a la democracia y a la esencia de un Estado democrático como el alemán, y que es un peligro inminente. O sea, mientras nosotros hablamos de luchas armadas, que sí, Ucrania, Rusia, por otro lado tenemos otro frente muy importante de seguridad donde no le estamos haciendo frente, a pesar de que hay mucho vocabulario, mucha leyenda urbana sobre las guerras híbridas y tal, pero no hemos entendido. Parte de lo que es la guerra híbrida es justamente esto, la educación, las escuelas. Ellos ahí lo están ganando. La Actualmente, influencia. claro, actualmente están tan cómodos y están ganando tanto terreno que no necesitan cometer un atentado, no necesitan usar la fuerza, es simplemente seguir trabajando, utilizan la inteligencia. Y nosotros en contrainteligencia pues no estamos haciendo. La contranarrativa, cuando estaba de moda hablar del yihadismo, porque había más atentados yihadistas, pues se hablaba de una contranarrativa, pero la contranarrativa nunca se desarrolló. La contranarrativa no tenía que ser que solamente decir que no se vayan a las zonas de conflicto en Siria. Tenía que llevar consigo mucho más, que nunca se quiso desarrollar. Tenía que Por qué ser crees que no se reforzar. quiso desarrollar? En aquel contexto creo que faltó estrategia, compromiso político y, y se hizo a nivel de hacer frente a ello, se hizo una lectura muy básica, es detener a los armados. Detener a los armados, al mismo tiempo ese discurso, vamos a detener los armados, pero el Islam es paz, el islamismo a quien mata más son a los musulmanes, etcétera. Pero se obvió la parte fundamental, que elemento que aglutina a todos, es la reconquista. Esos jóvenes de yihadistas de Bataclan, Mohamed Mara, todos estos, o los de las Ramblas, les une un elemento, es que han sido instrumentos de una ideología, de un concepto de sociedad, no digo religioso, y que los ha utilizado y han muerto y han matado en nombre de esa ideología, y esa no ha desaparecido. Una Eh, ideología que se siente por encima, con un sentimiento de supremacía. y hay quien dice además que en aquellos territorios donde estuvieron en el pasado sienten que son suyos y tienen que recuperarlos. Absolutamente. Ese es un argumento que aquí en Occidente no se entiende, porque si fuera así, todos nos tendríamos que retrotraer a siglos atrás de este pueblo estuvo aquí, el otro estuvo allí. Eso es absurdo. Eso es uno de los razonamientos más absurdos que hay, pero realmente el islamismo lo lleva por bandera. Es decir, no, al-Ándalus. Bueno, perdona, es que, y antes del al-Ándalus era otra cosa, y antes era otra cosa, y Egipto y Siria no eran musulmanas y tal. En fin, que si nos ponemos así, realmente, ¿a dónde llegamos? Es, es la sin razón, pero es un manual de guerra que llevan muy bien uh, normalizado, está en el ADN y no se cuestiona. Y nosotros no somos capaces de verbalizar lo que supone esa amenaza. Y está ahí el Andalus, pero la reconquista es la yihad global. Erdogan no es una broma, es el puente que tienen.
y no es una figura menor, y es importante que no consiga formar parte de la Unión Europea. Es Bueno, fundamental. llevan años en realidad prometiendo eso y a la vez bloqueándolo. Claro, claro, pero es algo que una de las pequeñas cositas que pertenece a tomar decisiones de manera inteligente. Puede Yo ser te, terrible. yo te quiero preguntar por una narrativa que hay aquí en España. En España tenemos básicamente, esto lo sabes de sobra, pero hay dos problemas fundamentales. Uno es la gente que está entrando en masa por miles y quieren regularizar a cientos de miles. Aquí es que en España tenemos políticos especialmente idiotas, ¿vale? Y en Europa también los hay, pero lo de España es una cosa impresionante, ¿no? Tenemos gente que está cometiendo delitos, algunos de ellos muy graves, pero después hay una parte importante de la población que está viviendo de recursos del Estado sin aportar absolutamente nada, sin ser españoles ni pretender serlo, ¿vale? Aquí hay una narrativa que dice que, llegado el momento, tendríamos que actuar sobre muchos musulmanes, no solo de los que delinquen, porque el día que ese islamismo radical diga hay que levantarse, se levantan los radicales y los no radicales por miedo a los radicales. ¿Tú crees que eso es así? ¿Realmente que tenemos un problema con incluso los que no son radicales porque llegado el momento a quien van a hacer caso es a los radicales? Es que tenemos un problema. Los que se consideran no radicales no se manifiestan. No se manifiestan. Y no tienen donde. Y aquí, justamente en Europa, no deberían tener miedo. Por lo tanto, el, Bueno, si la- los radicales empiezan a ser mayoría, deberían tenerlo, claro. claro, pero es que si tú te consideras alguien que no claudica con ese modelo y que realmente quieres ser un ciudadano europeo, español, ciertas conductas es de tu responsabilidad rechazarlas y denunciarlas y no ser partícipe de ello. Tienes mayor responsabilidad porque tú has decidido venir a Europa. Tu silencio te hace cómplice. Eso por un lado. El, el día pues que se levanten, es que yo pienso que empiezan a levantarse, empiezan a levantarse. Ahora bien, es verdad que aquellos que quieran manifestarse en contra, como yo, o no hace falta hablar tan claro, conductas pues, con un activismo no tan contundente, es que tampoco tenemos una sociedad que nos acompañe. El, tenemos un problema de estos procesos migratorios que llegan, estos flujos islámicos, de entornos islámicos que llegan, que dominan, que por, sus situaciones acaparan o son los que llegan antes a las ayudas, etcétera, etcétera. Vamos a tener que llegar a un momento pues, por lógica, hacer frente a ello y que tensionan la convivencia, y aquellos que deberíamos denunciar porque lo vemos diariamente en nuestro alrededor, estamos callados, eh, me parece que es una falta de honestidad y que te hace cómplice. Al mismo tiempo, la administración, la sociedad tendrá que tomar cartas en el asunto en decir, eh, es que esto no es viable. O sea, no es viable. Los islamistas juegan muy bien a hacerse víctimas. Los islamistas conocen muy bien las vulnerabilidades de las sociedades occidentales, conocen la vulnerabilidad que tiene España en estos momentos en la falta de gestión y contundencia respecto a los flujos migratorios y la convivencia, y lo aprovecha muy bien.
A tu juicio, ¿cuáles son las debilidades occidentales que ellos tienen bien catalogadas y saben aprovechar? Pues saben muy bien, son conscientes de las tensiones y las fisuras que hay en estos momentos políticos entre las fuerzas políticas, la desafección de la sociedad hacia las instituciones, el vacío de la falta de valores, esta sociedad que llamamos líquida, ¿no? La falta de, ellos saben aprovechar, por eso se alardean de los conversos, ven la dejadez y la que hay de las instituciones hacia las sociedades más vulnerables, la desigualdad social, la pobreza severa en que estamos. Eso es otra fisura importante que ellos saben aprovechar. Para Y captar. captar y penetrar, claro, donde no está el Estado, esto lo han hecho siempre, se está haciendo, por ejemplo, en Latinoamérica me sorprendió en Venezuela, Perú, Argentina, las redes islamistas están expandiéndose de una manera tremenda, súper acelerado, porque donde no llega el Estado, donde hay hambre, ellos están dando de comer. Y ya me dirás cuando dentro de unos años hable la organización islámica de Argentina y pida que su parcela, pues cuando se despierten y digan, ¿y esto cuándo sucedió? Pues está sucediendo ahora que están allí, ¿no? Todos estos elementos de fisura social, ellos los están aprovechando y conocen y saben cómo gestionar y conocen las debilidades políticas. La inmigración la aprovechan, las tensiones, la falta de contundencia, la ineficacia y la no aplicación de la ley en la gestión de la inmigración, ellos la saben aprovechar, desde hacer los discursos victimistas a crear ese relato de que hay un señalamiento y una persecución. Europa no es, la Europa de hoy en día no es racista y mucho menos España no es racista. El argumentario de que hay una corriente racista, una administración racista, que no, que la administración es racista. Oiga, la administración es la administración y hace cumplir unas leyes que todos debemos respetar. No, no hay más. El mero hecho de que haya surgido estos eslóganes te demuestra el impacto que están teniendo. Hanan, ¿tú crees que esto de continuar como continúa, esto va a acabar por las malas? Es decir, vamos a acabar en enfrentamiento entre civilizaciones, por llamarlo de alguna manera. Porque te pregunto esto porque aparentemente podría parecer que la respuesta rápida podría ser que sí. Lo cierto y verdad es que nos estamos dando cuenta, uno trata de denunciarlo en la medida de sus posibilidades, como mucha otra gente que está intentando hacerlo, las sociedades occidentales están absolutamente anestesiadas, dormidas, no sé, es que no se ve reacción de ningún tipo. Mira, cuando alguna vez me han hecho esta pregunta, yo siempre pienso en Birmingham, que es una de las zonas más tensionadas en la convivencia y es una de las zonas de Europa, bueno, que era Europa, que considero que está perdida, dominada por... y veo la población cómo ha empezado a reaccionar. No los políticos, no los dirigentes, sino la población, porque los dirigentes no tienen conciencia o no han querido tener conciencia por esa cosa del O están político, comprados, el rédito político, ¿no? a saber. Entonces la sociedad ha empezado a reaccionar. Yo pienso que aquí, en España, no es que vayamos a tener, tendremos situaciones de tensión, como ha sucedido en verano, Torre Pacheco, que se entremezclan muchos elementos, pero sí que vamos a empezar a tener alguna parte de la población rechazando que se normalicen ciertas cosas.
porque la libertad del otro, cuando toca mi libertad, ahí ya no es libertad. Esta reconquista que están haciendo ya empieza a tener sus roces en el día a día y la gente empieza a mostrar el malestar. El problema es, insisto, es que no hay una gestión política que se digne a tomar nota y a gestionar. No, no, Porque se hacen muchos eslóganes, yo se tengo hacen bastante muchos claro que la solución esta va a venir de la sociedad. Se hacen muchos eslóganes, fíjate el debate sobre la inmigración, se hacen muchos eslóganes, pero ninguno habla de la gestión, de lo que nos repercute en el día a día. Nadie habla de qué sucede en los municipios. Tenemos municipios no solamente tensados, sino municipios que empiezan a tenerse el sentimiento de sentirse perdidos ya, ¿no? Que no estamos hablando de zonas marginales, sociedades paralelas en lo que son guetos. Estamos hablando de dinámicas instauradas en el conjunto de un municipio. Ahora me viene en mente pues mi querida ciudad de la infancia, Figueras. Es una ciudad pequeñita, está en uno de los museos más importantes de impresionismo, el Museo Dalí, pero el contexto en que se ha quedado este museo es en una ciudad que tiene, es el conjunto de la ciudad, no hablo de una zona, el conjunto de la ciudad que empieza a estar perdido, absolutamente, y ha habido una transformación terrible. De todas formas, mm, la responsabilidad en este caso de los políticos es tremenda, porque en Cataluña concretamente se ha favorecido la inmigración musulmana antes que los propios españoles, pero por la ideología esta fanática del nacionalismo catalán. Entonces, claro, la siguiente pregunta que te iba a hacer va un poco en relación a, ¿tú crees que ahora mismo en Europa ya hay zonas que ya no tienen solución? Es decir, a menos que se meta el ejército, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esas zonas ya no tienen solución. Sí, sí. Por ejemplo, Bélgica, la zona, el Molenbeek, no solo no tiene solución, sino Bélgica ya saca el ejército. Saca el ejército. Zonas que belgas, no hay belgas. No es que no hayan belgas. Ojo, no es que no hayan belgas. Es que no hay la dinámica social belga, que es diferente. Claro, se han implantado fórmulas sociales que venían la gente de sus países, las han implantado en Bélgica. Claro, a mí, si Pero yo eso no te deriva del descontrol migratorio. o sea, son elementos, hay unos elementos que nos hacen sociedad, hay unos códigos que nos hacen, somos españoles por nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros sentimientos religiosos, instituciones, etcétera. Y unos códigos de relación. Eh, no hace falta que formen parte de tu vida interior, pero es lo que nos hace sociedad que tú has decidido venir y que tienes que formar parte de ello. El islamismo todo eso lo rechaza porque tiene los suyos propios y estos los imponen y desplazan los autóctonos. En Bélgica es un ejemplo claro de lo que ha sucedido esto. Hay zonas que están, esos códigos sociales que hacen que esa sociedad sea belga han sido totalmente desplazados, ¿no? Empiezan con elementos muy sencillos, como es, en lugar de hacer gofres o una parada de Frankfurt, desplazo y pongo el comercio halal con el código de que las mujeres pues no pueden entrar. Y eso es un avance, avance, avance y pues eso ha sucedido. Entonces, no existe la sociedad belga en Molenbeek. Igual que ha empezado a desaparecer la sociedad española, la cultura española, la realidad social, cultural y leyes españolas en Figueras. Hay otro orden, otra dinámica. Y así poco a poco. Y ojo,
Esto no es solo que se hace porque llegan, porque dicen, bueno, sí, esto es la inmigración. No, no, no. Su gran fuerza, su poder, es que lo hacen con ciudadanos nacidos y crecidos aquí. Y el político no se da cuenta que el problema que tenemos es que están Pero naciendo niños, nacidos y crecidos aquí, ¿de padres extranjeros o de padres españoles? los dos, Es ahora ya decir, los dos, extranjeros de segunda y tercera generación y propios nativos. y propios nativos que nacen y crecen en territorio, pero no en los códigos sociales, culturales, morales y tradición de autóctonos, sino bajo otro prisma. El quita la cuestión es que ahora nacer en Europa, no es, nacer en territorio europeo no es garantía de que tú crezcas en los valores y Correcto. tradiciones europeos, para Sí, nada, sí, sí, es verdad. para nada. Entonces, cuando dicen, bueno, la natalidad, oiga, dice, la inmigración nos trae natalidad. Pero ¿dónde nace? Es que, ¿dónde nacen? ¿En qué crecen? ¿En manos de quién? Por eso el elemento de la educación, la escuela, para ellos es tan fundamental, tan clave, porque complementa lo que inician en el barrio y sigue luego en el ámbito académico. ¿Tú crees que esto tiene solución? ¿Detener esto tiene solución? ¿Y cómo crees que se puede detener esto? Evidentemente, teniendo en cuenta cuáles son los políticos que hay ahora, cuál es el sistema de gestión europea que hay ahora, porque claro, educación está como está, el tema valores está como está. Eh, ¿Podemos revertir esto sin que haya violencia? Es que la forma de revertirlo pasa por usar inteligencia y concepto de seguridad nacional más amplio de lo que es defenderse de armas, y se tendrá que empezar no solamente a revisar qué oratorios o no oratorios o mezquitas tenemos, sino que también qué organizaciones están implantadas en nuestro territorio. Todas las redes de proselitismo islámico que hay. ¿Quién financia esas organizaciones? Pues llegan dinero desde Qatar, llega desde también Irán, eh, recaudan en diferentes entornos. Birmingham tiene un banco islámico muy curioso. Las redes de la hermandad musulmana son mucho más amplias, extensas de lo que nos podemos imaginar y mueven mucho dinero, muchísimo dinero. Y luego, ironías de la vida, acceden esas propias organizaciones a subvenciones públicas. La semana pasada mismo, en el municipio de Mataró, había un acto de la hermandad musulmana con la colaboración del ayuntamiento de Mataró. No hay conciencia. Claro, ellos utilizan la inteligencia, no son novatos en esto, tienen experiencia y saben y conocen nuestras debilidades y nos saben seducir y avanzar. Yo cuando tuve ocasión de conocer el entorno de los quienes luchan contra el yihadismo y pues aplicando la ley van contra digamos, el criminal, allí vi que hay una parte de la yihad social, la yihad intelectual y lo que yo llamaba el terrorismo de fractura social, que lo hacen muy bien y avanzan en ello. No se hace frente, no se toma en consideración ni hay planes. Y ahora mucho menos porque el político funciona a golpe de agenda mediática y por lo tanto no hay, este debate no está en estos momentos encima de la mesa, exceptuando puntualmente cuestiones que llamo yo muy folclóricas, que sí con disputas, que sí Torre Pacheco y tal, pero sin ir al kit de la cuestión. Los grandes expertos en nuestra administración, nuestros dirigentes no los tienen en consideración, profesores, investigadores y mucho menos los cuerpos y fuerzas de seguridad.
No hay un plan, no hay un plan. Y es por eso que como tú dices, pues seguramente la sociedad empezará a reaccionar porque ese expansionismo que tiene, pues nos empezará a incomodar en nuestro día a día y a violentar nuestras libertades. Te quiero preguntar, Hanan, por el papel de la mujer bajo el islamismo, la musulmana y la no musulmana. Eh, Cuéntanos a qué se ve sometida tanto una como otra en el supuesto de que esto siga avanzando y en sus propias sociedades, obviamente. Mira, para los islamistas, la no musulmana, el convertirla, para ellos es volver al Islam, es un elemento de reconquista, es un indicador más de la reconquista que ellos tienen en mente. Y la mujer es o puede ser útil para la propaganda, de decir, mirar, hay mujeres que militan en el islamismo, y eso es así, hay mujeres que militan en el islamismo. Y por otro lado, la otra cosa que queda clara como rol de la mujer es estar al servicio de la comunidad, de la UMA, al servicio de la UMA. Es procrear, servir, mantener la moral de la comunidad bajo las coacciones constantes de estar bajo vigilancia constantemente. O sea, la privación de su libertad, de libertad de algo tan básico como poder mirar a los ojos, como tener un tono de voz propio, el ser una misma. La infancia, la inocencia y la libertad que tenemos en la infancia, a la mujer se le está privando y se la priva de ello. Es que me parece horroroso que estemos ahora mismo cuestionándonos que si las niñas de 5 años han elegido llevar el hijab Es que ya tú te habrás dado cuenta de que la sociedad occidental está enferma. Yo creo que te has dado cuenta, ¿vale? Es decir, porque es que lo que estamos viviendo en Occidente, la cantidad de sociópatas y psicópatas que hay en las instituciones públicas en Occidente es una cosa espectacular. Eh, Es que yo pero me pregunto, en este y en muchos ¿dónde otros está temas, ¿eh? la libertad? O sea, ¿dónde está el principio de igualdad y la No, es libertad que yo creo al llevar sinceramente que el estamos en hijab? manos de locos. Y después, el único espacio que podía tener una niña en este país, en España y en el resto de Europa, el poder crecer en igualdad y en libertad era el colegio, ahora se lo van a quitar y no va a poder rebelarse, y no va a poder crecer libremente, y no va a poder crecer en igualdad, porque va a estar sometida a al yuzgo islamista. Y a más, como tú dices, tenemos unos políticos terribles que yo lo que hice en su día, huir, ahora mismo es mucho más complejo para a cualquier joven. Porque la propia administración te recuerda que no. ¿Cómo vas a decir que no? Algo que los dirigentes políticos te enseñan que en el Parlamento tienes una mujer con hijab. ¿Tú crees que ahora sería más complicado que en el momento en que tú lo hiciste? Decir, mira, no paso por Absoluto. aquí. Exacto, sí, sí. Ahora, antes, cuando yo en los 80 huí, tenía mecanismos de referencia para hacer frente a esa amenaza y pude decidir. Y huí porque sabía que fuera de mi hogar había una libertad. Intuía que había una libertad. Ahora, si hubiese tenido que tomar esa decisión, sería mucho más peligroso, y siempre hablamos de territorio europeo, estamos hablando de España, sería mucho más peligroso porque huir de mi casa no quiere decir, no es garantía de que haya huido de esa amenaza islamista, sino que tendría que, no sé dónde tendría que haber ido.
pero está claro que en el municipio no podía haber, no se podía, no me podría quedar, no, en Cataluña tampoco, porque los islamistas han ganado terreno, tienen mayor capacidad de control. Vamos a hablar me gustaría que nos hablaras de tu libro, Coraje, el precio de la libertad. Háblanos antes de terminar porque me gustaría que la gente conociera ese trabajo que has hecho y que pondremos el enlace para que la gente pueda adquirirlo en la caja de descripción. Pero háblanos del libro que has escrito, Hannah. Pues mira, este libro simplemente viene a ser fragmentos de mi vida, momentos importantes, con algunas reflexiones. No he querido, no hay una intención de sentar cátedra, sino simplemente que el lector vaya viendo fragmentos de mi vida y que ponga en contexto la situación y que piense por sí mismo y que entienda la dimensión y las consecuencias que conlleva el huir de un entorno islamista, hacer frente a ello, ¿no? Y cómo a veces, pues bueno, imaginamos, hablamos de luchas, de huir del islamismo, de diferentes luchas, no solamente el islamismo, pero a veces no tenemos en consideración el impacto que puede tener en esa persona, las consecuencias que ello conlleva y el esfuerzo que hay que hacer para recuperarse, hacer el ejercicio de resiliencia y hacer frente a ello y poderlo verbalizar, ¿no? Y el hecho de que yo ahora pues esté hablando pues contigo abiertamente de estos temas sin que los fantasmas del pasado, sin que el haber tomado decisiones que sé que algunos pues les gustaría tomar medidas violentas hacia mí, pues no me condicionen ni nada, pues es debido a todo un proceso, ¿no? Y cómo a veces cosas muy sencillas, ¿no? La cultura, ¿no? Una canción, una película, pues pueden tener mucho más impacto en una persona de lo que nos podemos imaginar y se convierte en una muleta que pues le lleva a salir adelante, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Coraje viene a ser eso, ¿no? Y el que después de años yo descubrí y he sabido pues compartir el coraje que tuve cuando era niña, ¿no? Ese coraje que pues hoy pues hace que esté aquí. A mí me ha llamado mucho la atención el repudio. Eso tuvo que ser absolutamente demoledor. Repudio, el repudio está siendo demoledor porque no ha desaparecido. O sea, te repudian y Eso es es algo habitual que ocurra, que ocurre cuando se hace lo que tú hiciste, exacto. Es que aún a día de hoy. a día de hoy es el primer gesto, el primer elemento que se hace, ¿no? Del repudio de manera más violenta y más terrible, ¿no? Yo no soy un ser que ha caído en un árbol, sino que yo pues fui una niña que tenía familia, tenía primas, tenía tíos y yo no tengo a nadie de la familia, o sea, no, nadie. Y lo terrible de esa dinámica del repudio, en este caso, es que se ha ido incorporando más elementos a participar de este repudio, ¿no? Ya acepté hace años y vivo con ello, pues bien, es como quien tiene pues una peca, pues yo tengo el repudio de la comunidad, tengo el repudio de mi familia, de mi madre, el que de ese repudio participen dirigentes políticos, que participen organizaciones, que participen activistas, por el mero hecho de hablar y reivindicar mi libertad, el tomar las riendas de mi vida y ser dueña de mi destino, ¿no? Me parece terrible que años después pues me encuentre gente que se haga partícipe de este repudio, ¿no? Y parece terrible porque pienso, si esto hubiera sucedido
esta participación de este repudio cuando yo era más joven, posiblemente pues, las consecuencias serían más terribles, ¿no? Y por eso antes te decía, es mucho más difícil ahora huir de situaciones como las que yo he vivido y he huido de ellas, porque hay toda esta sinergia. Los islamistas han ganado en este caso, ¿no? En el terreno, en el avance, en blanquear su violencia, el hacer partícipe de ellos, sobre todo pues organizaciones y políticos de izquierda y extrema izquierda, ¿no? Que les parece pues poco más que bien pues el señalamiento, la violencia verbal, las amenazas y, todo eso por el hecho de rechazar el islamismo y su totalitarismo y estar en contra pues, de, su, de sus dinámicas de penetración. Pues, Hanan, te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros. Me quedan algunos temas que me gustaría hablar contigo, pero tampoco te quiero quitar más tiempo. Me gustaría que volvieras al canal. Cuando quieras. Y te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros para contarnos cosas que me parece que la sociedad europea y española debería empezar a tener en cuenta antes de que nos metamos en un problema del que a lo mejor ya no hay salida. Es así, no, yo de hecho en el libro lo digo, no se trata de mi historia, sino se trata de la historia, nuestra historia de, de lo que ha supuesto el avance del islamismo y cómo ha ido blanqueándose y cómo nos está hipotecando nuestro futuro más inmediato. Pues muy bien. Hanan, muchísimas gracias y espero verte pronto. Gracias a ti. Gracias.